Este podcast es una fuente de información y entretenimiento, y no debe ser considerado como asesoramiento profesional o un reemplazo para el consejo de un profesional calificado. Conexión Dispersa no asume responsabilidad alguna por decisiones tomadas basándose en la información presentada en este podcast. Conexión Dispersa. La radio donde converge lo diferente y lo diverso. Bienvenidos a Live Jazz con Octavio Echavarri. Live Jazz es tu destino para escuchar lo mejor del jazz en México y el mundo. En nuestro programa, te llevamos en un viaje a través de la historia y la evolución del jazz, presentando a algunos de los artistas más destacados del género. Desde el jazz clásico hasta el jazz contemporáneo, cubrimos todos los estilos y épocas. Además, también hablamos de los músicos y eventos más importantes en la escena del jazz en México. Por Conexión Dispersa.
tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Live Jazz. Qué rápido están pasando los días, pero bueno, es día de jazz, es día de buena música, y quiero saludar a Israel, que está en los controles en la producción. Soy Octavio Echavarri. Un saludo a toda la gente que nos escucha a través de Spreaker en este canal Conexión Dispersa, y también hoy iniciamos la transmisión de este programa Live Jazz a través de Radioactiva TX en el 89.9 FM, allá en Tequisquiapan, Querétaro. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando en ese bello estado. También pueden sintonizar a través de radioactivatx.org. Hoy estamos entonces iniciando a expandir la frecuencia de Live Jazz, y tenemos un padrino muy especial, un personaje al que yo conocí a finales del siglo pasado. Qué feo se oye eso, cuando yo trabajaba en un sello llamado Opción Sónica, y él era uno de los personajes que mejor entendía la filosofía de ese sello. Ese sello independiente dio a conocer muchas cosas en nuestro país, por más que otros personajes se han colgado las medallas. Edmundo Navas fue precursor de muchas cosas, cuando menos en el ámbito discográfico, y también marcó la ruta a seguir para los sellos discográficos en este país. Y uno de los personajes, repito, que mejor entendía esta filosofía y que además mejor entendía la música que se traía, es nuestro invitado de esta noche. Es además columnista, crítico musical, y también es músico. Hoy platicaremos de sus facetas de ambas. La primera mitad de este programa vamos a ver que nos platique cómo se inicia en los caminos del periodismo, los libros que ha escrito, en fin, y la segunda parte la dedicaremos a su trabajo en un grupo que se llama la Sociedad Acústica de Capital Variable. Me da mucho gusto recibir ante estos micrófonos a Javier Quirarte. Javier, muchas gracias, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, pues muy agradecido, como decía aquel cantante, muy agradecido y muy agradecido de pues reencontrarnos, como siempre, Octavio, ya en este tan largo caminar por el mundo de la música, no nada más del jazz, sino de la música en general. Y sí recuerdo esa época de la que hablaba precisamente, porque he estado revisando desde la pandemia todo el trabajo que he escrito en estos 30 años más o menos, relacionados con el jazz. Es lo que he estado ahorita revisando, pero también tengo otros trabajos, rock, música clásica, bueno, en fin, otros géneros. Y justamente estaba releyendo una entrevista con Kwon Wu, un trompetista, que en ese entonces, creo, cuando tú estabas trabajando precisamente en Opción Sónica, era dado a conocer aquí en México por un disco que había editado The Knitting Factory y que distribuía Opción Sónica, ¿no? Entonces sí fue un momento muy importante discográficamente, cuando existía eso que algunos escuchas ya no sabrán lo que es un disco, ¿verdad? Pero eran estas cosas redondas que tanto placer o disgustos también nos daban, ¿no? De repente. Pero sí fue muy importante, porque, por ejemplo, este sello Knitting Factory, que ya no existe, creo, como tal, o ya no trabaja tanto como entonces, pero pues sí me abrió a mí muchas posibilidades de hacer entrevistas, de conocer a muchos músicos que no eran conocidos aquí en México, ¿no? Y que, bueno, supongo siguen siendo desconocidos, pero entre la minoría que escuchamos esta música, pues nos han abierto los oídos, ¿no? Sin duda, pero además, Javier, tú, al igual que la gente que sabe, seguramente no lo vas a aceptar, no lo vas a reconocer, o vas a decir que no es así, pero tú eres una de las personas que más sabe de música diferente, de música que tiene cosas que expresar, y por eso eras un consentido, al igual que David Cortés y algunos otros colegas tuyos en Opción Sónica. Pero esto no es gratis, yo creo que hay que mencionarlo. Un movimiento musical, llámese rock, música de vanguardia, jazz, lo que sea, no se forma solo con el público y con los músicos, se forma también con la gente que lo difunde, y en ese sentido tú has sido muy importante a lo largo de estos 30 años de carrera. Has escrito periódicos como El Nacional, La Crónica, Milenio, en revistas como Casa del Tiempo, Rock y Pop, Solo Jazz y Blues, Círculo Mix Up, La Mosca, Cine Premier. En fin, es una carrera amplia apoyando música de calidad, música de valor, o de mayor calidad, digamos. Vamos a conceder que toda la música tiene calidad, vamos a concederlo, pero lo que tú has hecho por difundir esta música que no llega a las grandes masas ha sido loable. ¿En qué momento decides, Javier, que este es el camino que quieres seguir dentro del periodismo?
Pues es algo muy curioso, no sé si uno lo decida o el destino lo decide por uno, ¿no? Yo estudié la carrera de Ciencias Políticas, Periodismo, y pues mi idea era dedicarme a esto. No tenía nunca idea de en el periodismo en qué, ¿no? No es que yo haya estudiado y digo, voy a hacer periodismo y voy a escribir sobre música. No, jamás me había planteado esa idea de escribir sobre música. Pero de hecho, desde que estaba en la facultad a media carrera, yo creo, recuerdo que nos pidieron un trabajo de redacción del maestro Julio del Río Reinaga, que fue después director de la facultad. Nos pidió un trabajo y había que hacer una reseña o algo así. Y era un tiempo en que la Facultad de Ciencias Políticas pues era muy politizada, de ahí el nombre un poco, pero entonces se hablaba mucho de marxismo y de cambios, y bueno, todo esto. Era una facultad en la que el rock, por ejemplo, pues estaba prohibido, ¿no? La única música que se escuchaba pues era la música de las, desde entonces llamado canto nuevo, cosas así, ¿no? El caso es que dejaron este trabajo y pues en general la gente escribió sobre cuestiones sociales, que era lo que interesaba, sobre política, sobre economía, cosas así. Y yo tuve la fortuna de esos días de que escuché un concierto de Sarah Vaughan en el Teatro de la Ciudad. Y yo quedé muy impactado con ese concierto. Era cuando empezaba a escuchar yo a los conciertos internacionales, y yo también me dedicaba a la fotografía. Y recuerdo mucho, sobre todo, que me conmovió el hecho de que yo llegué a mi cámara fotográfica y pues no se podía tomar fotografías. Yo estaba en el tercer piso porque eran los más baratos, y cuando terminé el concierto me bajé y luego ella hizo un encore, entonces la gente se regresó al lugar al teatro, y yo me acerqué al foro con la cámara y me puse a tomar fotografías, y esta Sarah Vaughan volteó en un momento dado, se me quedó viendo la cámara y hizo una pose así como de juego, ¿no? Y pude tomar esa fotografía, y para mí fue algo muy entrañable. Entonces ese trabajo que me pidieron, en ese trabajo escribí esta reseña, invención, cuento, llámese lo que se le quiera llamar, sobre esta impresión, ¿no? Entonces fue mi primer texto de jazz ahí por mediados de los 70, y bueno, pues por ahí debo de tenerlo. Ojalá, creo que sí, pues ya de alguna forma estaba ya la semilla de lo que podría yo llamar mi estilo, ¿no? Pero entonces no pensaba yo en dedicarme a eso. Incluso yo trabajé muchos años sin tener pie de atleta, trabajé en la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas de la UNAM, ¿no? Yo trabajaba como redactor, corrector, director de departamento de publicaciones. Fue una carrera bastante larga. O sea, realmente ya de alguna forma estaba decidida mi destino en ese sentido, porque después trabajé también como corrector y redactor en la Dirección de intercambio académico, luego en el Archivo de la Nación. De alguna forma ya mi vida estaba pues encaminada hacia ser corrector de estilos, redactor y ese tipo de cosas. Pero hubo algún festival cuando yo trabajaba ahí en intercambio académico, en el que fui, era, me parece que en la Sala Olin Jolis, no recuerdo, creo que era, pues no me acuerdo si era Terence Blanchard o alguno de esos jóvenes músicos, y fui con una amiga a la que yo pues yo pretendía, pero bueno, pues nunca se dio, pero yo la invité porque la pretendía, y y ella no estaba familiarizada con el jazz. Fuimos, y cuando salió ella estaba fascinada, ¿no? Y pues yo también, y no sé por qué me comentó, ¿y por qué no escribes sobre esto? Y pues, ¿por qué no? Y entonces yo colaboraba como fotógrafo en algunas revistas, en algunos periódicos, y en el Nacional pude ofrecer pues sí, estas impresiones. Se me ocurrió escribir en torno al jazz. Entonces empecé a escribir cosas que se llamaba Jazz y Literatura, que eran una especie de ensayitos muy cortos sobre la relación del jazz con la literatura. Entonces hablaba sobre Cortázar, obviamente, pero también sobre otros escritores y la relación que podían haber tenido como escritores o como seres humanos con el jazz. Y esta sección, pues así, estos ensayillos, pues por ahí fueron publicados después por Sergio Monsalvo en
en unos libros, revistas que editaba, y pues como que el tema no que se fuera a agotar, porque realmente pues no le dedicaba ya tanto tiempo porque trabajaba en otras cosas, pero una vez hubo un festival y yo le pregunté al jefe de la sección si podía escribir sobre estos conciertos, ¿no? Y me dijo que no, que porque pues ahí ya no había espacio, pero que por qué no hablaba con José Luis Martínez, que Salazar, que él dirigía la sección de espectáculos del Nacional. Entonces pues fui a verlo y me dijo, bueno, pues a ver qué, pues sí, a ver, vete, mándame algo. Y de cuánto, pues lo que te dé. Entonces me recuerdo que empecé a mandarle textos y pues resulta que es cosas de la vida. Había una sección dedicada al jazz ya entonces en ese periódico, una sección que semanalmente publicaba notas, entrevistas y en pues 2 páginas dedicadas al jazz, ¿no? Uy. Entonces era algo inédito, ¿no? Además estaba en esta sección estaban Sergio Monsalvo, estaba David Cortés, estaba Alberto Zuckerman, que acaba de sacar un libro sobre el jazz en los 60 aquí en México, y quién más estaba, Elena Vilchis, y, varios que ahorita no recuerdo. Y entonces empecé a escribir entrevistas, empecé a hacer entrevistas con músicos mexicanos. Uno de los primeros que entrevisté fue Enrique Neri, yo no lo conocía mucho, y pues la entrevista me dio para bastante larga, y ya cuando se le iba a entregar a José Luis, le digo, pues ¿de cuántos caracteres? Lo que te dé, pues yo de lo que me dé, pues ahí me dio mucho, ¿no? Y entonces se la entregué y le dedicó una página, ¿no? Entonces después ya ni me acuerdo cómo quedamos o no quedamos, pero el caso es que cada semana tenía yo una plana entera dedicada a entrevistas con jazzistas, ¿no? Y entonces pues empezó la lista, así que una lista que no ha parado, lo que ha parado es el espacio, ¿no? En los medios, pero recuerdo que justo cuando empezaba con este trabajo, me acuerdo que una vez hablando con Alain Derbez, pues muy al principio, me decía, no, pues está chido, pero pues, ¿qué va a hacer cuando se te acaben los jazzistas? ¿Y qué ha pasado? Pues que no se ha acabado, ¿no? El que no ha acabado voy a ser yo, pero en esta lucha por definir lo que a mí me gusta, pues no he parado, ¿no? O sea, la verdad es un placer y es un privilegio que pues no medimos, ¿no? Pero ya después digo, un privilegio de 30 años, digo, pues no lo hubiera comprado ni con todo el oro del mundo. Tal vez yo podría haber sido el director de una empresa y pagarme viajes acá y allá, pero nunca había tenido esa oportunidad de conocer tantos músicos, de convivir con ellos, de revivir sus vidas ahora a través de las entrevistas que estoy revisando, ¿no? Sí, sin duda, experiencias que como bien dices, no se compran con nada. Y es muy paradójico que te decía Alain Derbez que se iban a acabar los músicos. Los músicos efectivamente no se han acabado, siguen surgiendo los jazzistas, contrario a lo que pasa en el rock. Sí surgen rockeros, pero no es tanta la calidad que se ve. Y en el jazz se ha mantenido un estándar. En México ha habido altibajos, como bien me decía Germán Palomares, de pronto me decía que era una especie de espejismo el que hubiera tanto movimiento, pero se ha mantenido constante, la producción de discos también ha sido constante, tanto que el grupo en el que Javier Quirarte toca, la Sociedad Acústica de Capital Variable, ha grabado un disco el año pasado, y de ese disco escuchamos el tema con el que abrimos este programa, Ecos de un Sonido Colectivo, que también es el título del álbum. Javier, ¿qué nos platicas de este tema? Pues este tema es con este abre el disco precisamente Ecos de un Sonido Colectivo volumen 1. Se editaron 2, uno en físico nada más, el primero, físico y digital, y el segundo es digital solamente, ¿no? Pues es digamos que es la más reciente alineación de Sociedad Acústica, que es con una formación, pues no sé si llamarle curioso, pero es diferente, porque incluye, obviamente a Marcos Miranda, que es el inventor de este proyecto tan cambiante en los alientos, pero también hay un violinista, Alex Fernández,
estamos 2 bajos, yo en el bajo eléctrico y en la voz, Adriana Camacho en el contrabajo y Rodolfo Campo en la batería. Entonces es un trabajo en el que hemos tratado de rendir homenaje, o hemos rendido homenaje a varios de los músicos que nos han influido, pero no haciendo covers o cosas así, sino pues simplemente a partir de sus ejemplos, digamos, tratar de hacer algo diferente. O sea, son ecos de lo que ellos hicieron antes que nosotros, ¿no? Perfecto. ¿Te parece si escuchamos otro tema de la Sociedad Acústica? Claro. Vamos a escuchar esto que lleva por título Funkearte y enseguida estamos de regreso con Javier Quirarte esta noche en Live Jazz. having a good funk time. We're gonna sing and groove. We're gonna feel the silk of the hat. Funk, 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 the world is funk. Funk, 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 the world is funk. Funk, funk. Hemos escuchado del álbum Ecos de un Sonido Colectivo, volumen 1 de la Sociedad Acústica de Capital Variable, el tema Funkearte. Y esto a propósito del invitado de esta noche, Javier Quirarte, que nos está platicando de su carrera como crítico y como periodista.
Antes de continuar con esta charla, saludamos a la gente que nos escucha a través de Spreaker en Conexión Dispersa, pero también a la gente de Tequisquiapan, que a través de Radioactiva TX 89.9 y radioactivatx.org nos están siguiendo. Este es el primer programa de Live Jazz que se transmite por esta frecuencia y nos da muchísimo gusto. Un saludo para todos ustedes. Mi querido Javier, nos hablabas de tus primeras publicaciones en El Nacional, y eso es algo que ahora añoramos, un espacio tan grande para publicar de jazz, cuando se supone que con los años este movimiento del jazz mexicano ha crecido y también las visitas de músicos internacionales han sido más o menos frecuentes, pero eso no pasa. ¿Qué ocurre con tu carrera después del Nacional? ¿Para dónde te mueves? Pues he tenido la suerte de contar con editores sensibles. En este caso, José Luis Martínez me invitó cuando terminó el diario El Nacional, que pues es una de esas tonterías de los políticos, ¿no? Cerrar un periódico y lo cerraron porque era un periódico oficialista, pero lo curioso era que era oficialista y era del Estado, y tenía estas secciones, porque no nomás era la sección de jazz, también tenía una sección semanal de rock, que ahí estaban también Javier Velasco, estaba Oscar Sarkis, estaba yo, estaba David Cortés, también Sergio Monsalvo, José Javier Navar, no, había, ahora sí que todos los que nadie conoce ahora. No, bueno, pero estábamos pluma fina, había pluma fina. Pues había plumas, ahora puros lápices electrónicos, ¿no? Sí, pero bueno, además de una calidad muy dudosa. Sí, a lo que me refiero es que ha sido difícil, o sea, muchos de ellos pues ya no escriben, o porque no hay dónde, ¿no? Y bueno, pues de ahí de Crónica, vuelvo a retomar el hilo, José Luis fue invitado a trabajar en la Crónica, dirigiendo la sección de espectáculos, y él me invitó también a colaborar ahí como reportero, y también se llevó el espacio dedicado a la música, ya no tan privilegiado, pero sí el espacio para seguir cubriendo esta música, ¿no? O sea, yo pude seguir publicando sobre rock y sobre jazz en este diario, ¿no? Durante, pues, que serían unos 4 años, hasta que me corrieron, ¿no? Pero entonces, después de eso, pues hubo una impasse ahí, digamos, de que no trabajé en diario, pero a partir del 2000, también otra vez José Luis, así como la divina providencia, me invitó a trabajar al naciente periódico El Milenio. Ajá. Que curiosamente yo ya escribía en las reseñas de discos, en la revista de Milenio, que ya apareció antes que el periódico, ¿no? Entonces yo escribía ahí reseñas, una sección que se llamaba Todo Oídos, hacer semanalmente reseñas de discos, ¿no? Entonces no perdía, digamos, el pie en el periodismo. Y ya cuando empecé a trabajar en Crónica, pues digo, en Milenio, era en otra sección de la cultura, pero pues de alguna forma me las ingeniaba ahí para tratar de publicar en otras secciones, y ya posteriormente me pasé a la sección de cultura, y ahí también tuve la fortuna de que el editor que estaba pues también era sensible a las músicas, ¿no? Él cantaba el reggae, pero también conocía de otras, ¿no? Entonces pues había también la oportunidad de publicar semanalmente una página que compartía yo con no recuerdo el apellido, es Oliver, ¿no? Pero ahorita se me fue el nombre, Juan José Oliver. Él escribía también sobre jazz, entonces pues de alguna forma este espacio se mantenía, y aparte pues las entrevistas que había posibilidad de hacer en la semana pues se publicaban también. ¿Y en Milenio te siguen publicando, Javier? Sí, claro, estoy, no sé, jubilado no me gusta, retirado tampoco, estoy divorciado de Milenio, no, tampoco, no me gusta eso. Dejé de trabajar formalmente, digamos, así ya me gustó más, ¿no? Como editor, estaba yo como editor de cultura,
y porque pues ya no sé si decir cansancio, ¿no? Pero las labores propias de esta función de editor realmente nunca me han gustado, o sea, no me estoy quejando, ¿no? Porque realmente pues he comido de esto durante los últimos años como editor, pero a mí lo que me gusta es escribir, ¿no? Entonces finalmente pude lograr la jubilación, algo envidiable también porque es algo que pues, es un privilegio que se han robado por ahí para las nuevas generaciones. Entonces yo tengo la posibilidad de sobrevivir sin trabajar, digamos, y pues sigo colaborando en el periódico, ya ahorita no de manera tan frecuente, pero sí pienso hacerlo más adelante, pero lo que me ha permitido revisar todos estos materiales que realmente son, pues no, o sea, sí es porque los he hecho yo, porque los he hecho con toda el alma, y la verdad cada entrevista sí es para mí así como un ladrillo para construir pues, no sé si llamarle un homenaje, un testimonio, un mural, no sé, un enorme collage de la música que me ha tocado vivir, ¿no? Llámesele jazz, rock, música contemporánea, son, jarocho, lo que sea, ¿no? Tuve una experiencia muy muy curiosa que también me marcó mucho desde el principio de mi carrera. En una ocasión, cuando trabajaba ya al principio en el Nacional, pues ahí cubríamos todo como periodistas. Un día me mandaron cubrir una entrevista con una cantante de ranchero, ¿no? Entonces ya así como a regañadientes, pues, bueno, vamos a hacer la entrevista. Y la entrevista, pues digo, un trabajo rutinario, bien, todo, ya entregué la entrevista y se la di al editor y me cambié el nombre, o sea, me puse seudónimo, porque yo decía, ¿cómo voy a escribir con mi nombre música de ranchera? Y sí, de esas penas estúpidas que pueden no tener de joven, ¿no? Uh-huh. Y al día siguiente que se publicó, llegó a la redacción un arreglo frutal con el agradecimiento de Ángeles Ochoa, que era la cantante de ranchera. Muy buena, por cierto, o sea, el idiota era yo, absolutamente, ¿no? Pero fue una cachetada así de guante blanco, decir, pues sí, la verdad, qué estúpido fui, porque pues finalmente no importa la música, lo que importa son los personajes, son sus vidas, son lo que puede uno hacer también con lo que ellos te dicen, ¿no? Realmente es un trabajo de colaboración el entrevistador y el entrevistado, ¿no? Ni ellos dicen todo, ni uno pregunta todo, ¿no? Es un trabajo que se arma en colaboración, ¿no? Entonces, desde entonces, sí, se me quitó pues este prejuicio, ¿no? De que ahí está o aquella música, ¿no? Yo creo que pues la música hay buena, mala y peor que esa también. Exacto. Oye, y entonces los miércoles en la edición impresa y en la página de Milenio Diario es donde te podemos leer. Sí, cada 15 días. Cada 15 días, los miércoles. Sí, los miércoles. Milenio Diario, no sé en qué ediciones de los estados, pero si no, busquen en la página web de Milenio Diario y ahí podrán leer a Javier Quirarte. Hablando de personajes, Javier, tú has participado en un libro que se tituló Por amor al sax y John Coltrane, pero también tienes un libro que es maravilloso. Yo tenía mi copia, porque esto es de la época de Opción Sónica, se la regalé a mi hermano que se fue a Estados Unidos y ya no pude conseguir un ejemplar más de un libro que me parece que es fundamental para entender mucho de la música contemporánea, de la música nueva a nivel mundial. Es un libro que creo que ya no existe. ¿Nos platicas de él? ¿Ensayos de jazz y literatura es el libro? No, el de las entrevistas, ¿no? Se llama Ritmos de la Eternidad. Ritmos de la Eternidad, ¿cierto? Sí. ¿Qué nos platicas de este libro? Pues mira, bueno, toda la vida son casualidades que lo encuentran a uno, ¿no? Este libro resulta que cuando estaba yo en el Nacional,
el entonces encargado de ediciones de Conaculta le dijo a José Luis Martínez que quería hacer un libro con las colaboraciones de Javier Velasco, que Javier Velasco escribía sobre antros, sobre antros así, pero antrazos de veras, y la verdad son memorables sus crónicas, y de veras que cómo se extraña el Velasco de las crónicas de rock, porque pues él también colaboró mucho haciendo cosas de rock, ¿no? Y le pidió que por qué no entregara un libro de sus colaboraciones, y Velasco, pues, algo que creo que tuvo razón, pero en ese momento uno decía, ay, que sangrón, ¿no? Pues, no, yo espero otra editorial más importante que Conaculta. Entonces se les dice, ay, pues oye, tú tienes entrevistas, ¿por qué no las juntas? Y dice, pues oye, pues las juntamos. Entonces junté 50 entrevistas de músicos que yo consideraba de los más importantes hasta entonces, ¿no? Que se publicó en el 1998, o sea, estamos hablando de hace, pues en el siglo pasado, antes del diluvio, ¿no? Y entonces yo junté 50 entrevistas que yo consideraba, pues que me habían gustado y que ahora todavía las vuelvo a ver y digo, no, pues yo no hice esto, ¿quién sabe quién lo hizo? La divina providencia, porque imagínate, empieza con Carl Berger, el vibrafonista, el pianista y gran músico, y termina con Phil Woods, que desafortunadamente ya nos dejó hace algunos años, pero empiezas a leer y dices, bueno, está Ray Cooder, está Stephen Brown, que entonces iba llegando a México, está Ray Brown, el decano de los contrabajistas, está Michael Doss, que fue el fundador de The Knitting Factory y que ahora se dedica a dirigir restaurantes, porque es lo que le deja, ¿no? Está Roberta Escamilla, que curiosamente llegó a México, y es una bailarina que llegó a México, y de repente esas cosas que uno averigua, que uno tiene la curiosidad, resulta que fue la esposa de Jimmy Garrison, y Jimmy Garrison fue el contrabajista de John Coltrane, de su famosísimo cuarteto. Entonces, platicar con ella a través de sus vivencias, de su esposo, y conocer el impacto que tuvo Coltrane en la vida de muchos, pues para mí fue así como algo bien importante, un descubrimiento, ¿no? Y está Jimmy Cobb, que fue el baterista de Miles Davis, de A Kind of Blue y de muchísimos otros discos, y que tampoco, también la Providencia te los pone así enfrente en un festival en Acapulco. Él no estaba anunciado como líder, porque no era líder, venía con un grupo y de repente volteas y está tocando el grupo y ves y dice, no, ese es Jimmy Cobb, y vas sobre él, ¿no? Y claro. Entonces te digo, está eso, o está, por ejemplo, Giorgio Gaslini, que yo la verdad entonces ni lo conocía, y resulta que vino a México, es un pianista impresionante, o Philip Glass, que también conocimos en México gracias a Orly Bagel, porque antes nadie daba un quinto por él, ¿no? De los mexicanos, bueno, está el maestro Calatayud, al quien yo invité a la presentación del libro, desafortunadamente estaba enfermo, y poco tiempo más adelante pues falleció, entrañable maestro, igual que está Mili Bermejo, a quien también hace 6 años perdimos, y que bueno, pues la verdad es una presencia entrañable en mi vida, ¿no? Y B.B. King, Juan López Moctezuma, o sea, ¿qué te puedo decir? No acabamos, ¿no? Eddie Palmieri, Tito Puente, Terry Riley, es un libro extraordinario ese. Ya con los nombres que nos dijiste es suficiente como para entender la importancia de Javier Quirarte para la difusión y para hacernos entender un poco más de esta música. Estamos hablando concretamente del jazz, pero Javier ya lo mencionó, ha escrito de rock, de música folclórica y de muchas otras cosas, y lo hace todo con la misma pasión. Es un personaje al que hay que leer. Hay 2 preguntas obligadas, Javier. La primera es, ¿habrá una reedición de este disco, de este libro? Pues es lo que estoy tratando de hacer, y no solo la reedición, de hecho ya revisé el material de este libro, y ya pues tengo
algunas de ellas ya las enriquecí, porque haz de cuenta, con Paquito de Rivera entonces había hecho una entrevista y resulta que Paquito habla y habla, y cada que viene podemos hacer otra nueva entrevista. Entonces hay forma de enriquecer esto. Lo mismo con Philip Glass, de una entrevista pues ahora son, o con Kronos Quartet, que también con el director del cuarteto pues también he tenido varias charlas. Entonces está enriquecido y está por ahí. Ya necesito ver quién se interesa, y ese sería una parte del proyecto. Son 50. Si le juntamos nosotros, no sé, 200, 300 músicos importantes, no digo que no todos sean importantes, pero que yo elegiría para que se difundan más, pues sí podrían ser 2 o 3 volúmenes más, ¿no? Y aparte un volumen o 2 dedicados al rock, otros a la música clásica, otros a uno de varias, pues así como de botica, ¿no? Como de tienda departamental, donde hay pintores y hay escritores y hay un campeón mundial de ajedrez o cosas así, porque yo creo que finalmente es un trabajo que sí, como tú lo has dicho, que está hecho con amor, y además está hecho con el apoyo de mucha gente. No es que solo diga, ay, bueno, es que la importancia de llamarse Girarte, pues no es nada más eso. Es un trabajo que está respaldado por gente como tú y como, pues eso que llamaban jefes de promoción en las disqueras, esas empresas que se dedicaban a hacer algo que llamaban discos y que pues que llenaron una parte muy importante de nuestras vidas. O sea, yo recuerdo las presentaciones de discos de Universal o de EMI o de todas esas compañías, eran acontecimientos, ¿no? Sí. O sea, eran así de que van a presentar el disco de Nirvana, pues vamos, y lo escuchabas y te regalaban no solo el disco, sino había material promocional, se ponían videos, se platicaban. Ya en el caso de artistas, pues también había el chance de ver a la gente. O sea, por ejemplo, la entrevista con Diana Krall que sale en este libro, fue precisamente porque vino a México a promover su primer disco. Ahora pues sería imposible hablar con ella. Yo creo que es más fácil hablar con Rihanna, ¿no? Pero en fin, gente que me facilitó todo esto, ¿no? Gente con la que estoy muy agradecido, y ahora tengo que pues recordar todos estos nombres, porque pues que eran pocas las disqueras, pues sí hubo muchos personajes que pues se entregaron a mis exigencias, ¿no? Porque yo recuerdo Jorge Soto, que yo como lo jodía, ¿no? Dice, oye, va a salir este disco. Oye, pero pues, ¿cómo? Tú sabes más que nosotros que es el disco que va a salir aquí en mi disquera, ¿no? Le digo, pues discúlpame, ¿no? Y dice, y tú con tus entrevistas no tienes llenadera, ¿no? Y bueno, pero pues gracias a gente como Jorge Soto, pues, y como tú, te digo, y toda la gente de Opción Sónica, porque fueron muchos los que me echaron la mano ahí, y mucho de este trabajo empezó en Opción Sónica, ¿no? Eso es bien curioso. Y Aida Noriega estaba ahí cuando era una chavita, ¿no? Estaba Mago Ferrera, Héctor Infantón, o sea, muchos de esos músicos pues, los entrevisté gracias a ustedes, ¿no? Con su colaboración. Sí, ha sido siempre un gusto, porque además la disposición, más allá de los espacios, que de pronto nos hemos enfrentado a eso, a los espacios tan escasos últimamente, siempre has tenido una gran disposición para ayudarnos a difundir, primero en Opción Sónica y después con el ciclo NYTMX, que hubo oportunidad de entrevistar también a muchas figuras. Si te parece, escuchamos otro tema y platicamos un poco de esas entrevistas. Sí, claro. Bueno, pues esto se titula Miles, y quiero pensar que está dedicado a un Miles muy famoso que casi todos conocemos. Claro. Bueno, aquí está, es la Sociedad Acústica de Capital Variable con Javier Quirarte, nuestro invitado de esta noche en el bajo, y Marcos Miranda, el fundador, ahí tocando en esta agrupación. Esto es Miles.
Be the same without Miles Davis. He was a brilliant mind, a very, very brilliant mind. He changed the way the music was perceived. Well, you know, he started in the blues. Then he got, well, you know, into bebop. But now he started changing, always changing. Changing is my nature, he used to say. Estamos escuchando de fondo Miles, un tema de la Sociedad Acústica de Capital Variable, con el bajo y la voz de nuestro invitado Javier Quirarte. Ingenuamente había yo pensado que podríamos hablar un poco de la labor de Javier como músico, pero creo que será mejor hacer una nueva edición de Live Jazz con Javier y con Marcos Miranda, el fundador de la Sociedad Acústica, que también es un personaje muy muy interesante para la escena jazzística nacional. Así que sigamos platicando de el trabajo como periodista y como crítico de Javier Quirarte. Oye, Javier, yo me acuerdo mucho, después de Opción Sónica, y después estuve en EMI, y luego estuvimos haciendo un ciclo de conciertos que se llamaba Nueva York en México, y afortunadamente tú pudiste apoyarnos con varias entrevistas. Pero hay una que no sé si tú te acuerdas, yo recuerdo con mucho cariño, porque demostró este personaje ser un tipo sensible, un tipo educado y un tipo con una gran calidad humana. Dave Holland, ¿te acuerdas de esa entrevista? Sí, no, de verdad. Esa entrevista... Perdón, déjame rápidamente poner el contexto. Nosotros traíamos habitualmente al músico a tocar 2 noches en el Lunario, y Dave Holland tocó la primera noche. Javier no había tenido la oportunidad de entrevistarlo, y en el concierto, al finalizar, se acercó y me dijo: oye, ¿podré entrevistar a Holland mañana?
Y bueno, pues le dije, déjame preguntarle y yo te aviso. Le pregunté a Dave Holland y me dijo que sí, pero que era media hora de entrevista a las 12 en el hotel. Entonces ya nos vimos, esperé ahí en el lobby a Javier, llegamos, le pedimos al encargado en el hotel que le avisara a Dave Holland que ya estábamos ahí, y suponíamos que Dave iba a salir al lobby o a alguna parte del hotel para realizar la entrevista, y no, nos mandó decir que fuéramos a su habitación. Cuando llegamos a la habitación, Dave estaba en la puerta esperándonos, y se disculpó con nosotros porque solo tenía agua y refresco, no había podido ir a comprar un vino para invitarnos a algo de tomar. Y una entrevista que iba a durar media hora fueron prácticamente 2 horas, Javier. Pues es que ya sabía que era yo. Exacto. No, mira, sí, te digo que soy un privilegiado. Yo a Dave Holland lo conocí, bueno, lo vi por primera vez precisamente en The Knitting Factory. Ajá. Cuando de los primeros, creo que fue el primero o segundo viaje a Nueva York, él estaba tocando con, pues creo que estaba Smithy Smith en la batería, estaba Kevin Eubanks o Robin Eubanks en el trombón. En el trombón, ajá. Y no me acuerdo, creo que estaba entonces, de la saxofonista no me acuerdo, pero bueno, el caso es que fue un concierto memorable, y a la mitad del concierto fui y le pregunté que si podía entrevistarlo. De eso que pues es lo bueno del jazz, ¿no? Que no tiene, no que en el rock, ¿cuándo te vas a poder acercar a tus ídolos? Pero no. Me dijo, sí, cómo no, y de ese trato que tú dices de Holland, algo le dijo uno de sus músicos, y volteó y le dijo, sí, permíteme, le dijo, voy a hablar con este caballero, dijo esa palabra, diciéndome, porque pues él es inglés, ¿no? Y ¿sí? no se le quita esa don de gente que tiene, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, ya flash forward esta entrevista en un hotel ahí cerca de Polanco, una casa hermosa, por cierto. Y pues sí, fue muy curioso, porque recuerdo cuando estábamos en la entrevista, que de repente tú le dijiste, algo así de como... Sí, le dije, ya pasó la media hora. Ya quería que se vaya esta chinche, ¿no? Y el otro, no, podemos seguir hablando. Y pues sí, efectivamente, pues se prolongó la charla, y es una de las entrevistas que atesoro, y que bueno, pues me permitió conocer mucho más acerca de este personaje, porque que ahí está en el testimonio grabado y escrito. Y otra anécdota, pues de esas cosas que sí me hacen sentir orgulloso, no de presumirlo, ¿no? Pero ya años después, en un festival en Canadá, ¿cómo se llama el que se hace en Canadá? ¿En de Montreal? En de Montreal, sí, fuimos a cubrir la presentación de Eugenio Toussaint, y también estaba, no sé si fue en esta edición, pero porque fui 2 o 3 ediciones. En una de ellas tocaba precisamente Dave Holland en varios conciertos, eran 4 conciertos a lo largo del festival, y en uno de esos se subía al elevador y se asomó y me saludó, hola, ¿cómo estás? Así de que, ay, güey, ¿a poco me llamas? Bueno, pues supongo que sí, o fue un gesto de alguien que siempre ha sido un dichado de corrección. Sin duda alguna. Mi querido Javier, estamos llegando al final. Brevemente, así, un nombre, dime, ¿cuál es uno de los personajes, el personaje de los que has entrevistado que más te haya impactado, por teléfono o en vivo? Pues ahí va a ser la clásica respuesta de, no, es que todos son mis hijos y a todos aunque no sea cierto, dice uno eso. Exacto. No, si quieres esa pregunta la dejamos para otro día, ¿no? Bueno, está muy bien. Por ejemplo, me impactó mucho Ron Carter, pero no en el sentido positivo ni tampoco negativo, sino que me impactó en el sentido de que no pude conectar con él, porque fue una situación muy difícil, fue por teléfono, y en un teléfono público. Yo andaba en la calle, en Guadalajara, tratando de poner la grabadora en el teléfono de la calle para hacer esta entrevista, y resultó que era muy parco, o yo no le supe preguntar, y bueno, pues es una de esas cosas, y sin embargo lees la entrevista, y es una buena entrevista. Bueno, él es Javier Quirarte, un personaje fundamental para entender la escena musical en México,
en buena parte del siglo XX, un personaje que sigue publicando cada 15 días los miércoles en Milenio, en la edición impresa, y en la página web de Milenio Diario. Mañana tiene publicación, pero lo vamos a tener próximamente para platicar de la Sociedad Acústica de Capital Variable, porque también vale mucho la pena hablar de esta banda que se ha dedicado, como ya lo dijo Javier hace un rato, a recrear con su música las influencias de grandes figuras de la escena del jazz y homenajearlos de esta manera tan singular. Mientras Javier vuelve con Marcos Miranda, vayan checando en redes sociales Sociedad Acústica de Capital Variable para que se vayan familiarizando con este grupo. Y Javier, siempre que termino las entrevistas, menciono dos nombres, te los voy a mencionar, y no quiero que me digas quién es más influencia en ti, quién te gusta. Nada más, en este momento, ¿a quién preferirías? ¿De acuerdo? Ajá. Ahí te va. Ornette Coleman o Albert Ayler. Coleman. Cecil Taylor o Eric Dolphy. Dolphy. Charlie Hayden o Charles Mingus. Charles Mingus Hayden. Anthony Braxton o Peter Broxman. Braxton. Pharoah Sanders o Roland Kirk. No, Kirk es un genio, es incomprendible. Sí. Paul Gray o Thelonious Monk. Monk, siempre Monk. Uno de mis M's favoritas, el otro es Miles Davis y el otro es precisamente Charles Mingus. Correcto. Sonny Sharrock o Mark Ribot. Sharrock. Lester Bowie o Wadada Leo Smith. Lester por afecto. Don Cherry o Ralph Alessi. Don Cherry. Archie Shepp o John Zorn. No, Shepp, Zorn es insoportable. Gary Peacock o Dave Holland. Holland también por cosas del corazón. Perfecto. Bueno, pues él es Javier Quirarte, uno de esos personajes de los que lamentablemente ya no hay sucesores al gran talento de personajes como él y como muchos otros que ha mencionado en esta entrevista, gente que sabe de música, que ama la música y que hace un trabajo extraordinario. Y Javier todavía está con nosotros y sigue escribiendo, por lo tanto hay que buscarlo. Milenio.com, la página web, y en la edición impresa de Milenio Diario, búsquenlo los miércoles cada 15 días. A partir de mañana pueden empezar a darse cuenta de lo que hace con su pluma, con su computadora o con lo que sea que escriba. Javier, ¿hay alguna red social en la cual la gente se pueda poner en contacto contigo? Pues a través de Facebook, Javier Quirarte. Javier con X. ¿Cómo me acuerdo cuando después de Opción Sónica y de muchos coincidimos en un sello que era Global y que tú escribiste las notas para una recopilación de SACB? También me acuerdo esas peripecias para que te pagaran, pero al final lo conseguimos. Bueno, son muchas anécdotas, Javier, podríamos platicar algunas de ellas, pero ya volveremos con la Sociedad Acústica de Capital Variable. Por hoy estamos terminando. Muchas gracias a la gente que nos ha escuchado a través de Spreaker, Conexión Dispersa, esto es Live Jazz. También un saludo, un abrazo muy fuerte a la gente de Tequisquiapan y del estado de Querétaro a través de Radioactiva TX 89.9 FM, radioactivatx.org. Soy Octavio Chávarri, Israel ha estado en los controles en la producción. Nos vamos a despedir con otro tema de la Sociedad Acústica, Javier. Esto se titula Señas y pronto estaremos nuevamente en Live Jazz. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Stop. Esto fue una producción de Conexión Dispersa. La radio donde converge lo diferente y lo diverso. Conexión Dispersa. Gracias por escuchar.